Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en el estudio nos acompaña el diputado Bruno Galo, por Avanzada Progresista. Correcto. Vamos a analizar el contexto político nacional. Luego de las elecciones del 28 de julio se ha desarrollado en el Parlamento una agenda legislativa muy interesante. Actualmente se inició la ruta para nombrar al defensor del pueblo, correcto, al contralor y al fiscal. Sí, correcto. ¿Qué se espera? La semana pasada, esta semana, se nombró la comisión a quien le corresponde estudiar los baremos para nombrar a todos los representantes del poder moral. No ha habido mayores avances, pero ya se habla de nombres y en los pasillos se escuchan nombres. Nosotros esperamos que haya la posibilidad de que el defensor del pueblo defienda los intereses del pueblo, que el fiscal sea un personaje un poco más equilibrado. Esperamos una elección de un poder moral que ayude a desentrañar el estado de cosas que se está viviendo el país, esta especie de confrontación absurda. Creo que el poder moral podría ayudar mucho, un poder moral equilibrado, que represente a la nación en lugar del partido de gobierno, pudiera ayudar mucho a canalizar las cosas hacia procesos de negociación y diálogo constructivos. Y entre esos nombres que se escuchan entre los pasillos, entre esos perfiles que se están evaluando, ¿apuntan más hacia ratificaciones o hacia nuevos cargos? A ver, todo esto son cosas de pasillo. Se apunta hacia nuevos cargos en líneas generales. El presidente Nicolás Maduro recientemente llamó a consolidar el poder militar en Venezuela. ¿Qué lectura le da usted a esas declaraciones? Bueno, yo creo que cuando un gobierno se va aislando de sus bases sociales, le queda lo que el propio presidente de la República, no lo digo yo, lo dice él, llama una alianza cívico-militar policial. Entonces, bueno, a mí me parece suficientemente gráfico como para tener que explicarlo. En el pasado se hablaba de gobiernos basados en el poder de las bayonetas. Yo creo que hacia allá parece estar apuntando el interés del gobierno. Yo creo que, con todo el respeto que le tengo a las Fuerzas Armadas tienen un papel de defensa de la legitimidad, de defensa de las fronteras, etcétera, etcétera, pero deben cumplir su función. Y ahora es Estado, partido, gobierno, y eso incluye la alianza cívico-militar policial. También el presidente Maduro rechazó lo que él considera es una campaña mediática en contra del presidente actual del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. ¿Considera usted que hay una campaña contra el presidente del CNE? Yo creo que lo primero que deben hacer es cumplir con la ley. O sea, el presidente del CNE puso la cara por unos resultados que ni siquiera cumplieron con el rigor que la tradición indica. No solamente que la ley indica, sino que la tradición indica. Desde los tiempos de Tibisay y Lucena se acostumbró en este país a que los resultados se daban con lujo de detalle, mesa por mesa, centro por centro, municipio por municipio, estado por estado, y eso no ha ocurrido. La página del CNE sigue sin poder accederse, no a la información actual, sino ni siquiera a la información histórica. De tal manera que, por supuesto que hay críticas. Yo las campañas mediáticas me parecen detestables, pero creo que la transparencia es absolutamente necesaria para evitar que el chisme tome el lugar de la noticia, de la verdad, de la transparencia. Entonces, bueno, claro, es el resultado de las cosas que han venido pasando en el último año. El día martes el Parlamento Nacional le aprobó al Ejecutivo un endeudamiento complementario por 526 millones de dólares. ¿Qué se va a usar? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿En qué se va a utilizar? A mí me parece importantísimo que la nación pueda endeudarse para invertir en proyectos que mejoren la calidad de vida de los venezolanos. Pero me parece todavía más importante que tengamos una institucionalidad que cuide el destino de esos recursos. O sea, los recursos de la nación tienen que ser auditables, tiene que ser posible controlarlo tal como dice la ley.
nosotros hemos solicitado en varias oportunidades interpelar ministros y eso ha sido imposible. La mayoría absoluta que tiene el gobierno en la Asamblea Nacional ha convertido la función contralora de la Asamblea Nacional en un gesto. O sea, no ha sido posible en ningún caso interpelar a ningún ministro, de tal manera que yo sí haría votos por, digamos, permitirle el endeudamiento al Ejecutivo, pero también haría voto por construir una institucionalidad que vele por esos recursos. Usted habla de una mayoría absoluta que tiene el oficialismo correcto. en el Parlamento Nacional. Eso me permite hacerle la siguiente pregunta. Sí. Se están modificando las leyes electorales. Existe una sobrerepresentación, Sí. un modelo de sobrerepresentación en las elecciones, por lo menos parlamentarias. Sí. ¿Eso se está discutiendo? Sí, eso se está discutiendo. Se está discutiendo la modificación de las leyes electorales, sobre todo a la luz de dejar permear el artículo 130 de la Constitución hacia las leyes electorales. Eso podría hacer prever que hay una agenda restrictiva que limita la participación electoral en quienes convocan a la reunión, pero también es verdad que quienes vamos a esa reunión tenemos nuestra propia agenda y tenemos la obligación de proponer cosas como eso. Claro, hay que decir, esa sobrerepresentación del digamos, partido de gobierno fue posible por dos cosas, por una ley que permite la sobrerepresentación, pero también por una especie de abandono del terreno de la política por parte de quienes se dicen demócratas. Entonces, la abstención sumada a una ley en la que tú puedes sacar un porcentaje de los votos, pero quedar muy sobrerepresentado en las estructuras legislativas, contribuyeron a construir una Asamblea Nacional que tiene el 92% de los diputados cercanos al gobierno. Esa discusión, bueno, ha permanecido, digamos, en el panorama político nacional prácticamente desde el año 2009, ¿no? Sí. Se había exigido en otras oportunidades que fuera un voto, un representante ante el Parlamento. Exacto. Es decir, si tú sacas el 10% de los votos a los parlamentos, también a los consejos municipales o a los consejos legislativos, deberías tener el 10% de los representantes en ese organismo. Bueno, aquí ha ocurrido en varias oportunidades y ha quedado sobre representado tanto el gobierno como la oposición. En 2015, por ejemplo, en Anzoátegui, es un ejemplo que yo pongo mucho, con el 52% de los votos, la oposición reunida en la MUD sacó la casi totalidad de los diputados de Anzoátegui. La casi totalidad, solo un diputado era del PSUV. Con el 48% de los votos sacaron un diputado. Entonces, este método en el que tú ganas circuitos y después ganas las listas y quedas con los representantes que sacaste nominalmente, pero también quedas con los de la lista, violando, digamos, o modificando las leyes anteriores a 2009, donde cada circuito nominal te eliminaba un cociente de la lista y lo que permitía, digamos, emparejar los organismos legislativos. Bueno, al haber terminado con eso, se construyó un sistema mayoritario que es típico de los sistemas parlamentarios, para brindarle estabilidad a los sistemas parlamentarios. Pero en un sistema presidencialista eso no se justifica para nada. ¿Qué otros elementos importantes o que usted puede destacar se están discutiendo en esta reforma de la ley electoral? Bueno, nosotros particularmente, Avanzada Progresista, está proponiendo la eliminación de la reelección indefinida, está proponiendo la eliminación de la figura del referéndum revocatorio, que ha sido más generadora de expectativas y crisis que de verdaderas posibilidades de cambio. Estamos proponiendo un método de elección parlamentario que es un poco complejo de explicar, pero que implicaría la posibilidad de hacer los parlamentos en general más proporcionales. Estamos pidiendo en el marco de estos debates, de estas discusiones, la posibilidad de que la Asamblea cumpla la función de velar por el respeto de los derechos humanos, sobre todo a raíz de los detenidos después del 28 de julio. Nosotros creemos que a la Asamblea le corresponde investigar las denuncias de violación de derechos humanos y de excesos policiales, y que este es un perfecto escenario donde pudiera nombrarse una comisión parlamentaria que haga esos estudios. Estamos aprovechando este escenario para proponer eso.
y ahora no recuerdo qué otras cosas, pero sí estamos pidiendo modificaciones que tiendan más a que las leyes electorales sean más democráticas, más participativas y menos restrictivas. Esas son, digamos, las propuestas que tiene Avanzada Progresista. ¿Qué propuestas tiene, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, ellos coinciden en algunas de las cosas. Por ejemplo, a nosotros nos sorprendió la amplitud de algunos representantes del gobierno allí, que planteaban cosas como ampliar la mesa con más, digamos, más actores, entre ellos las academias, las universidades, etcétera. Ellos coinciden con el tema de regularizar el número de diputados de la Asamblea Nacional. Esas cosas requieren modificaciones en la Constitución, donde están establecidos los sistemas electorales y está establecido también el número de diputados. En el 2020 se hizo una modificación por excepción, y hay amplias coincidencias en algunas cosas. La principal diferencia es el tema de la reglamentación del artículo 130, que ellos aspiran que tiene que ver con el tema de la defensa de la patria, y ellos aspiran que quienes no cumplen con ese artículo 130, quienes han llamado a invasiones, a sanciones, sean penados con la imposibilidad de participar en elecciones. Yo debo decir, yo estoy absolutamente en desacuerdo con llamar a sanciones y llamar a invasiones muchísimo más detestable. Esta cosa que está pasando de un ejército privado haciendo una recaudación de fondos para invadir es absolutamente detestable, pero eso no puede implicar que apliquemos con un solo rasero una ley electoral restrictiva y prohibitiva. Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte continuamos conversando con el diputado Bruno Galo sobre el contexto político nacional y las reformas a la ley electoral que se discute en la Asamblea Nacional. Ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión continuamos conversando con el diputado Bruno Galo, por Avanzada Progresista. Correcto. Continuamos también analizando el contexto político nacional y la reforma electoral que se discute en el Parlamento. Además de la reforma a las herramientas electorales, se está discutiendo la ley de partidos o incluirla en esta, digamos, en esta negociación. ¿Cuáles son los elementos más interesantes de los partidos? Bueno, lo primero que hay que decir es que la ley de partidos políticos es de 1965, casi que es tan vieja como yo. Lo cual significa que no prevé la posibilidad de cosas que han ocurrido en estos 59 años. Bueno, ahora hay partidos que se llaman a sí mismos partidos digitales, era una cosa impensable en 1968. Esa ley regula las reuniones y manifestaciones públicas, por supuesto las cosas han cambiado desde entonces. Yo creo que vale la pena, una ley que tiene 59 años, hacerle no una reforma como la que se hizo en algún momento de la primera década de este siglo, una reforma, digamos, cosmética, sino hacer una lectura en detalle de esa ley y poder hacer modificaciones que adapten esa ley a los nuevos tiempos. ¿Está planteada la regulación de redes sociales en las campañas políticas? Bueno, se ha discutido en varias oportunidades la regulación de las redes sociales. Yo creo que en las redes sociales hay excesos, muchísimos excesos. Pero yo prefiero, digamos, unas redes sociales donde haya exceso y no unas redes sociales gobernadas por el poder. Yo creo que con este tipo de cosas hay que ser muy cuidadosos. La democracia reclama que la gente tenga el derecho incluso a veces a excederse, pero también es necesario reglamentar algunas cosas. Ahí la tendencia a cometer delitos por difamación, injuria, mentir adrede,
es absolutamente inaceptable. Yo creo que sí vale la pena hacer una reglamentación, pero también digo que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de regulaciones. La Asamblea Nacional también espera nombrar un sustituto del rector Juan Carlos del Pino, declaró su ausencia absoluta. ¿Qué corresponde en este caso? ¿No correspondería, por ejemplo, juramentar al suplente? Correcto. Ahí corresponde llamar al suplente y juramentarlo. Pero se están evaluando unos perfiles. Sí, pero eso realmente se ha puesto 2 veces genéricamente como un punto en la agenda legislativa y luego se ha sacado. No se dice qué es lo que se va a hacer, solamente que se va a juramentar a un nuevo rector. Yo creo que debe ser de los suplentes. A Juan Carlos le corresponde un suplente específico. Ese debe ser el juramentado. Cualquier subterfugio que sea para juramentar a otra persona, o bien de fuera de los suplentes, o un suplente que no es el que corresponde, sería una violación de la reglamentación. Otro tema, vamos a hablar sobre relaciones internacionales. Hace un par de semanas la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que instaba al Ejecutivo a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Sin embargo, en estos días que han transcurrido, el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto, no le ha respondido a la Asamblea Nacional. Vimos también que previamente a ese acuerdo que se aprobó, la vicepresidenta ejecutiva de la República se había reunido con representantes de una empresa española, el presidente de la República también se reunió con esos representantes. ¿Qué está ocurriendo allí? Porque parece que fueran como, digamos, en dos caminos distintos. Sí, bueno, yo lo primero que diría es menos mal que el Ejecutivo no ha oído lo que la mayoría parlamentaria ha decidido. Yo soy absolutamente partidario de abrir la frontera, de evitar a toda costa otro aislamiento de la nación que se traduce en que los más débiles, los que menos recursos tienen, sean los más afectados. Y que, por el contrario, en lugar de romper relaciones con nadie, las estreche, las amplíe, genere un clima de transparencia que permita que no vuelva a ocurrir lo que pasó entre 2017 y el 2021, que fue un periodo de aislamiento que se tradujo en escasez, en dificultades para que se consiguieran medicamentos, etcétera. Yo creo que una historia de esa naturaleza no debe repetirse. ¿Cómo evalúa la situación actual de las relaciones internacionales entre Venezuela y los Estados Unidos? Bueno, yo creo que aquí vale decir que la mayoría de las naciones no tienen amigos y enemigos, sino que tienen intereses, ¿no? Yo creo que la coyuntura internacional, con una guerra entre Rusia y Ucrania y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, hace que Estados Unidos no vea a Venezuela como el problema que era en esa época oscura del interinato, sino que esté viendo a Venezuela como un proveedor seguro de petróleo. Entonces, de esa manera, Estados Unidos está tomando decisiones con mucha prudencia. Comenzando esta semana, el embajador Palmieri dio unas declaraciones en las que decía que la oposición o los sectores democráticos debían participar en todos los procesos electorales para generar, digamos, espacios de democracia en el país. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa propuesta. Yo creo que quienes han estado escuchando los consejos del Departamento de Estado, esta vez sí deberían hacerlo. Y bueno, lo que va a ocurrir de aquí en adelante lo va a decidir el vaivén del mercado petrolero más que el de la política internacional. Recientemente también, esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso interpuesto por el ex candidato presidencial Antonio Ekarri contra la sala electoral de esa institución. ¿Cuál es la lectura que le da usted a esto? Bueno, aquí hay una institucionalidad que, hay que decirlo, está marcada por la impronta de esta especie de maniqueísmo que ya tiene 25 años, de buenos y malos, ¿no? Entonces la institucionalidad está marcada por el peso del Ejecutivo y la mayoría de las decisiones que ha tomado, no solamente recientemente, sino en los últimos años, tal vez en las últimas 2 décadas, están marcadas por los intereses del Ejecutivo. De tal manera que a mí no me extrañan las decisiones, pero creo que es absolutamente necesario que los actores, en este caso Ekarri y Enrique Márquez, sigan intentando
acceder a una institucionalidad que, a pesar de que todo el mundo sabe que no son precisamente equilibradas, sigan insistiendo por la vía de esa institucionalidad en hacer los reclamos correspondientes e introducir los recursos que sea necesario introducir. Es decir, yo saludo el valor y la disposición de quienes actúan por las vías institucionales, a pesar de que sepan que son, digamos que son testimonios para la historia. ¿Piensa usted que esta situación, esta falta de claridad que hay en el contexto político venezolano pudiera conducir a una crisis de legitimidad a partir de enero? Digamos que veamos cuán profundo llega esa falta de transparencia a incidir en la legitimidad del gobierno, pero creo que un reto del gobierno, del Ejecutivo, es ponerse a tono con la legalidad, publicar los resultados electorales si los hubiera, o abrir un proceso de negociación, diálogo muchísimo más inclusivo que permita disipar la falta de transparencia y la opacidad que se apropió del terreno de la política después del 28 de julio. En materia política, precisamente, ¿cómo vislumbra usted el año 2025? ¿Cuáles son sus proyecciones? Bueno, el año 2025 va a ser un año difícil, es un año electoral, es un año en que va a haber elecciones legislativas, va a haber elecciones municipales, va a haber elecciones regionales y por supuesto eso genera un ambiente de pugnacidad muy grande, sobre todo porque a la luz de los resultados del 28 pudiera preverse una avalancha de votos contra el Ejecutivo o pudiera preverse una abstención que dejaría en manos del Ejecutivo también los gobiernos regionales, o una vez más el Legislativo, la Asamblea Nacional y los gobiernos municipales. A mí me parece que lo que aquí corresponde es un amplio debate por parte de los sectores democráticos para discutir qué es lo mejor para la gente, no qué es lo mejor para mi partido o qué es lo mejor para el gobierno, sino qué es lo mejor para la gente. Y que las elecciones sean precedidas por un debate muy inclusivo, por una negociación muy inclusiva que haga posible que las elecciones se conviertan en lo que son, un instrumento para la democracia, un instrumento para resolver crisis y no para generar más crisis. Ya para finalizar, porque nos queda poco tiempo, como última pregunta, el presidente de la República había dicho en septiembre que se iban a realizar mega elecciones. ¿Cree usted que esos procesos que están por venir se realicen de manera conjunta o por separado? Legalmente no se puede ahora, ¿no? Es decir, hay digamos, una legislación que prohíbe que algunas elecciones se hagan juntas. De tal manera que o se modifican esas leyes para hacerlas todas juntas, lo cual entraña además un problema técnico. O sea, hay que ver si la plataforma del CNE resiste el montón de postulaciones que implicaría elegir concejales, alcaldes, legisladores regionales, gobernadores y legisladores nacionales, diputados. De tal manera que resolver el problema legislativo y el problema técnico te pone frente a una disyuntiva. Yo particularmente creo que las megaelecciones son un riesgo técnico difícil de superar. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti. Bruno Galo, diputado a la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.